Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti. Cada vez menos personas en la iglesia cristiana creen en el mensaje de Juan 3:16. Esta es una verdadera tragedia. Incluso en mi propia congregación hay algunas personas que piensan que creer en Cristo para vida eterna no basta para ser salvo. Tal vez tú mismo no creas ya en Juan 3:16, o si no, al menos conoces a alguien que ha abandonado este mensaje del evangelio estando en la iglesia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un 100%, y me estoy arriesgando, pero yo creo que un 100% de personas en las congregaciones cristianas va a decir: amén. La salvación es por la fe en Cristo. Pero basta con comentar un poco el texto para descubrir un mar de objeciones a la salvación por la fe sola, por solo creer. Fíjense los siguientes peros cuando una persona habla de la salvación solo por la fe. Dicen: la salvación es por la fe, pero esa fe transformará la vida. Luego, la salvación es por la fe, pero es necesario perseverar hasta el fin para ser salvo, como dicen los arminianos. También, la salvación es por la fe, pero el que tiene verdadera fe perseverará hasta el fin, que es la posición del calvinista. También dicen: la salvación es por la fe, pero sin obras, esa fe es falsa. Se dice también: la salvación es por la fe, pero hay una fe en Cristo para vida eterna que es auténtica y una fe en Cristo para vida eterna que es falsa. Y finalmente, entre otras opiniones, dicen: la salvación es por la fe, pero también hay que arrepentirse de pecados. Amigos, detrás de todas estas objeciones y más, está presente la idea de que creer en Cristo para vida eterna no es suficiente. En el momento en que estoy grabando este episodio, estamos en la Semana Santa del año 2024 y es el día viernes. Y el Viernes Santo, se considera el día en que se reflexiona sobre la crucifixión de Jesucristo. Acabo de compartir un video hace un momento de una representación de la crucifixión con el mensaje: esta es la única obra que tomará en cuenta Dios para validar tu salvación. Y es que cuando yo escucho todos los peros que se le dan a la salvación por la fe sola, los que acabamos de mencionar y otros más, lo que viene a mi mente es el ataque a la suficiencia del sacrificio de Cristo, el ataque a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Si hay un día en que deberíamos de detenernos a reflexionar en la suficiencia de la obra de Cristo, dentro de lo cultural, dentro de lo social, es precisamente el Viernes Santo. Deberíamos de hacerlo todos los días. Pero el día de hoy muchos cristianos están meditando en la obra de Cristo en la cruz y quizá no se dan cuenta de que no es suficiente esa obra de Cristo en la cruz. Consideran que Cristo hizo su parte y ahora nosotros debemos de hacer la nuestra. Todo esto para tener salvación. Detrás de todas estas objeciones y más está presente la idea de que creer en Cristo para vida eterna no es suficiente. Ahora, la gente que piensa así tiende a definir fe, la palabra fe, de diferentes formas. Dicen que la fe significa obediencia, que significa compromiso de buenas obras, que significa abandono de pecados, que significa cambio de hábitos, que significa rendición total de la propia vida. Así que, a la obra de Cristo, consumada en la cruz, en su vida, en su muerte y en su resurrección, tenemos que añadirle también lo que nosotros hagamos, ya sea tu obediencia, tu compromiso, tu cambio, etcétera, etcétera. Por supuesto, también
está este concepto de la rendición total de la propia vida. La fe, dicen, significa rendirte en obediencia total y completa a Jesucristo. Entonces, si la fe que me salva significa rendición total y completa de mi propia vida a Cristo, la salvación es por una mezcla de lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que yo hago para Cristo o para Dios. Sin embargo, fe no significa nada de lo anterior. Fe significa confianza. La fe cristiana tiene implicaciones serias, sí señor, de obediencia, de compromiso, de buenas obras, de abandono de pecados, de cambio de hábitos y rendición al señorío de Cristo. Por supuesto que sí. Pero una cosa es la implicación de la fe y otra es la definición de la fe. Repito, una cosa es la implicación o las implicaciones de la fe cristiana y otra es la definición de la fe que nos salva. La definición de fe o de creer es simplemente estar persuadido de que una proposición es verdadera. En este caso, ¿cuál proposición? Juan 3:16 dice que si tú y yo creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Si tú y yo confiamos en que Cristo está diciendo la verdad, entonces nosotros tenemos vida eterna. Fíjese qué interesante. Hebreos 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, verso 1 no dice, es pues la fe, el compromiso de obediencia, o la fe es el abandono de los pecados, o la fe es la transformación moral de tu vida. Por supuesto, la fe cristiana habilita al ser humano para realizar todas estas cosas, pero la fe es sencillamente confiar. Recientemente miraba un comentario en redes sociales en donde a una persona que estaba abogando por la así llamada salvación por alianza, un concepto que Matthew Bates hizo famoso, y aquí en este programa ya hemos presentado todos los problemas que tiene esta visión de la salvación por alianza, pues trataba de defender que el concepto de fe implicaba obediencia, y cuando alguien le citó Hebreos 11, verso 1, esta persona respondió, no, pues Hebreos 11, verso 1 no está definiendo la fe, no es el propósito darnos una definición de la fe. Fíjese qué extraño, porque es una definición bíblica de fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Allí, amigos, no hay para dónde hacerse. La fe es algo pasivo, algo que ocurre en el centro del corazón humano cuando éste responde al mensaje del Evangelio. Por eso, en Hechos 16, verso 31, Pablo dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carcelero no entendió que debía realizar obras de abandono de pecados, compromisos ni acciones de corrección moral. De acuerdo con el significado bíblico de la palabra, creer quiso decir que el carcelero debía de confiar solo en Cristo y que éste lo salvaría, a él y a su casa. Amigos, la iglesia se ha acostumbrado a objetar el mensaje de Juan 3:16. Hay, de hecho, expositores que usan 1 o 2 horas de su sermón dominical para refutar Juan 3:16 y convertirlo en algo que no es. Hacer que el texto diga algo que no dice, con toda clase de pasajes bíblicos de referencia. Por ejemplo, que Santiago dice que la fe sin obras está muerta, que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, que en Marcos Jesús no solo llamó a creer, sino a arrepentirse, que el Evangelio atestigua que había gente que había creído, pero que abandonó a Jesús, que Jesús habló de una especie de tierra en donde cae la semilla y luego muere, y que esto significa que alguien puede creer por un tiempo y luego puede perderse o simple y sencillamente nunca se salvó. El chiste es que Juan 3:16 pierda el poder que tiene cuando nos dice que solamente creer en Cristo para vida eterna basta para que una persona sea salvada. Por eso me encanta a mí el coro que cantamos en las congregaciones que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Simple y sencillamente confiar en Cristo para vida eterna,
le da a una persona la entrada al reino de los cielos. Pero déjeme decir algo sobre el arrepentimiento. Mire, del mismo modo que le hemos dado un significado no bíblico a la palabra creer y fe, también se lo hemos dado a la palabra arrepentimiento. La definición de arrepentimiento es cambio de mente, pero al igual que con el término fe, hemos confundido las implicaciones del arrepentimiento con su definición. Miren, una persona que cambia de mente para confiar en Cristo es alguien que le da la espalda a todo objeto de culto o confianza para confiar solo en Jesús para vida eterna. Por eso los judíos encontraban este mensaje tan radical, porque se les estaba llamando a poner toda su fe en la persona de Jesucristo y no en sus rituales, en sus tradiciones y en todo lo que ellos depositaban su confianza para entrar en el reino. Un cambio de mente para confiar en Cristo es el arrepentimiento para salvación. Y una persona que hace esto es habilitada para renunciar después a sus pecados por la morada del Espíritu Santo en ella. Esta persona que ha creído en Cristo es empoderada para no vivir más en la carne, sino en el Espíritu. Pero una cosa es ser redimido y otra ejercer la habilidad. No se comienza a vivir santamente de forma automática. Discúlpeme usted, estaba viendo un video de Ken Yates muy importante sobre Primera de Juan capítulo 3 verso 10 y el verso 11 dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La pregunta es, si vivir en santidad y si amar a los hermanos es algo que se da de forma automática, es algo que va a nacer de nosotros de manera espontánea cuando somos regenerados, entonces ¿por qué las Escrituras nos dicen que debemos de amar a los hermanos? Amigos, es irreal esa posición de que cuando una persona se convierte, inevitablemente e irremediablemente va a realizar todas las buenas obras que están preparadas para que andemos en ellas. No es así. Por eso las Escrituras insisten una y otra vez en que tenemos que rendir nuestros miembros a la justicia y no a la carne, en que tenemos que amar, que tenemos que servir, que tenemos que perdonar, que tenemos que renovar nuestra mente. Repito, la nueva naturaleza en el cristiano no garantiza que obedecerá irremediablemente. Sobre los pasajes que nos exhortan a obedecer y a no servir a la carne, puede usted leer Romanos 6, Romanos 12, Hebreos 3, capítulo 6 y capítulo 10, Mateo 26, 41, Primera de Pedro 5, 8. Tenemos que obedecer, tenemos que estar alertas porque no se da esto de manera automática. La gente en las iglesias, cada vez en más cantidad, sostiene que arrepentimiento significa algo así como penitencia, sacrificio y obras de rendición y compromiso personales. Por eso, cuando yo escucho que alguien dice el llamado de Jesús es a arrepentirse y creer en el Evangelio, yo creo que lo que puede estar diciendo en realidad es que Jesús nos pide que para salvarnos tengamos que abandonar todos nuestros pecados, comprometernos a una vida de obediencia radical a Él y perseverar hasta el fin. Pero si eso es lo que significa creer y arrepentirse, entonces nuestra salvación es por obras. Cada vez más cristianos le tienen miedo a la gratuidad de la gracia, le tienen temor a la salvación por la fe, le tienen miedo al mensaje de Juan 3:16. Me da pena escuchar a los predicadores que cuando hablan de Juan 3:16 tienen que estar haciendo un montón de aclaraciones, ¿no? En el caso de los calvinistas, ¿no? Pues sí, Cristo fue enviado por el Padre que amó al mundo, pero espérense, mundo no significa toda la humanidad, solamente por los elegidos. Luego los arminianos, por ejemplo, también, pues sí, todo el que cree en Él tiene vida eterna, pero pues acuérdense ustedes que la salvación es por la fe, pero si no perseveramos, entonces la vamos a perder. No, pues sí, Juan 3:16 dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero no es una licencia para pecar, y estamos más ocupados en disculparnos de la gratuidad de la gracia que en afirmarla. Supuestamente queremos tener una predicación equilibrada, discúlpeme, pero la gracia es un escándalo.
en donde quiera que usted la predique, si la va a predicar bíblicamente. La gente, en medio de este temor, considera que enseñar que solo confiar en Cristo para vida eterna es suficiente, pues va a hacer que la iglesia se estrelle, muera, decaiga. Creen que este mensaje de Juan 3:16, este mensaje sencillo de la salvación por solo confiar, es la puerta a la licencia más amplia que puede otorgarse al ser humano pecador para vivir como le dé su gana. El problema es que para aliviar este temor, la iglesia ha abrazado el evangelio de la salvación por señorío, que es condicionar la vida eterna a obras de renuncia y compromiso personales que debe observarse hasta la muerte. Así están las cosas el día de hoy, estimados amigos. Necesitamos revisar nuestra teología evangélica, porque queda claro que muchos miembros de nuestras iglesias ya no creen en la salvación solo por la fe. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Envíanos un mensaje al WhatsApp +52 686 331 2882. Repito, +52 686 331 2882. Con mucho gusto te vamos a responder en el programa. Yo soy JP Martínez. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.